Buenas tardes, te saluda tu hermano Luis Alberto Izaguirre de la Iglesia Restauración a las Naciones. 18 de diciembre del 2017, este es tu programa Volviendo a la Senda Antigua. El día de hoy estaremos con un tema muy interesante, doble moral. ¿Qué es una doble moral? ¿Será una doble vida? O también puede ser que una doble moral es usar palabras que te den vida y palabras que te den muerte. Veamos lo que dice Proverbios 25:8. Dice, no entres apresuradamente en pleito, no sea que no sepas qué hacer al fin, después que tu prójimo te haya avergonzado. Trata tu causa con tu compañero y no descubras el secreto a otro, no sea que te deshonre el que te oyere y tu familia no pueda repararse. Este es un proverbio que está escrito con el fin de poder ayudarte. Doble moral, que está a cargo del pastor Aner Añazo. Buenas tardes a todos los hermanos. Así es, hoy día estamos 18 de diciembre y es un gozo estar delante de ustedes. Seguimos con el programa Volviendo a la Senda Antigua y en la serie que hemos titulado Viviendo como Sabios. Tenemos el tema de hoy que es algo importante, algo que me está llamando mucho la atención dentro de la iglesia evangélica, dentro de la iglesia cristiana, lo que es la doble moral, la doble vida, el doble discurso. Eso es lo que hoy día vamos a desarrollar en esta tarde para tener una idea clara de lo que está sucediendo en derredor nuestro, de lo que el diablo, porque aquí tiene que ver mucho también el diablo, está trayendo consigo espíritus donde el ser humano, hablando de los ministros, hablando de los cristianos, están siendo convencidos por tener una vida doble que la Biblia lo llama hipocresía. Y hoy día vamos a hablar acerca de este tema, la doble moral. Vamos a abrir nuestra Biblia en Santiago, en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 4. Santiago 4:4. Dice así la palabra de nuestro Dios, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh almas adúlteras. Esta expresión, nos tiene que llamar la atención, la admiración en que el escritor escribe estas palabras. Almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye automáticamente en el instante, por más evangélico que sea, por más pastor que sea, por más líder religioso que sea, por más religión que tenga, por más oración que tenga, el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Se constituye enemigo de Dios en el instante. Bueno, iglesia del Señor, todos los peruanos que me están oyendo en esta tarde, sabemos que la clase política de nuestro país está pasando por el viacrucis más infernal, por una crisis política donde debemos sacar lección de esto. El cristiano que diga, a mí no me interesa lo que le pasa a mi nación, a mí no me interesa lo que pasa en el gobierno, es un cristiano ignorante, es un cristiano que no está preparado para llevar el evangelio, es un cristiano que no tiene sentido común de ver las cosas con
la realidad de la Biblia. Esto la Biblia lo enseñó, de que las naciones entrarían en declive, tanto económico, político, al punto de que se amotinarían los pueblos por causa de la hipocresía de estos. Pero hoy en día es una tristeza dirigirme al pueblo, dirigirme a la iglesia del Señor, trayendo una colisión de lo que está pasando en los días de hoy. A pocos días nuestro Congreso dictaminará la suerte del presidente de nuestra República. ¿Por qué? Por doble moral, por un doble discurso, por las mentiras, por la hipocresía que éste ha venido sosteniendo. No quiero hablarles de política, quiero hacer una comparación de lo que hay en la iglesia. El doble discurso que los pastores, los apóstoles, los ministros de Dios, los predicadores en la iglesia del siglo XXI están dando, el doble discurso que hoy en día estamos oyendo, toda una especie de promesas que jamás se van a cumplir, jamás se van a cumplir. Y eso es una tristeza lo que hoy en día estamos conociendo, estamos viendo en las iglesias. Hace mucho tiempo llegó de la ciudad de Lima, de la capital del Perú, un apóstol llamado David Lozano. Este hombre llegó acá a Sullana con un discurso o un doble discurso de amor, de misericordia, un discurso que, hermano, cuando tú lo oías, parecía un salamero, hermano, un salamero, así como los profetas de la prosperidad, los apóstoles de la prosperidad. Lo que decía el dueño del canal Enlace: la plata primero, después la bendición. Un doble discurso. Hoy, hermano, el daño que se está causando al evangelio, la imagen que se está deformando de un Jesucristo humilde y sencillo, de un Jesucristo que vino con el objetivo de salvar, de restaurar, de recuperar lo que se había perdido. Se está deformando la imagen del Señor Jesús, del Hijo de Dios, por un Jesucristo populoso, popular, lleno de fama, lleno de riqueza, lleno de prosperidad material, enfocado en cómo hacerte millonario, en cómo darte la fama que necesitas, en cómo hacerte un hombre rico. Hermano, lamentablemente hoy en día la iglesia del Señor está durmiendo en un letargo de silencio. El silencio es el peor enemigo, escuche bien esto. El silencio es el peor enemigo de un hombre que sabe que tiene doble moral, que tiene una doble vida. Siempre hay agalleros en la iglesia que están callando lo que el pastor hace en secreto, porque solamente nos tragamos lo que se oye de estos predicadores de la prosperidad, de estos predicadores de las iglesias que están usando la retórica, que usan un discurso doble con la finalidad de engañar, de embaucar y de robar. Y eso es una tristeza lo que está pasando hoy en día. Iglesias de renombre, iglesias grandes y sanas que empezaron hace 50, 80, 100 años. Empezaron con una enseñanza sana, libre, que llevaba al ser humano a la salvación, a ser librados de las garras del diablo. Hoy ese discurso ha sido cambiado por un doble discurso, con una doble moral, con una presentación, hermano, de una carita de ángel, de un hombre que pareciese que fuera el mismo Dios,
que se manifiestan de esta manera, pero cuando ya se va a la iglesia, cuando se sientan a contar los chavos, cuando se sientan a contar los pesos, cuando se sientan a contar los soles, los dólares, hermano mío, empiezan y se convierten en llenas hambrientas de la codicia, de la avaricia, y eso es terrible. Eso es terrible. Eso es lo que hoy quiero hablar, sobre la doble moral, la vida doble que se vive. La doble moral es un criterio aplicado cuando a un individuo o institución se le acusa de ejercer una doble norma en el tratamiento dado a diferentes grupos de personas. Es decir, que injustamente permiten libertades o libertad de conducta a un sujeto o a otro, o al que le cae bien. Miren lo que dice la Biblia en Mateo 23, hablando de la religión más popular del judaísmo. La pregunta es: ¿existirán fariseos en los días de hoy como en los tiempos de Jesús? La respuesta es sí. ¿Existirá predicadores con doble discurso? La respuesta es sí. ¿Existirán predicadores, apóstoles y profetas con doble moral? La respuesta es sí. Pero no todos son malos, así como no todos son buenos, así como no todos los curas son pedófilos, no todos los pastores son malos. Hay algunos que son malos, y a esos malos tiene que ir dirigido toda exhortación, toda reprensión del Señor, para que se conviertan de sus malos caminos. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo: repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Hay predicadores enfermizos, se enfermaron por la codicia, se enfermaron por las riquezas, amaron las riquezas, han seguido el camino de Balaam. Es una tristeza, amado hermano, ver predicadores que hace 20 años, hace 33 años, 30 años, su mensaje era sano, era libre. Uno de ellos, de acá de nuestra nación, que vino de otro país, cuando él predicaba en sus inicios, decía: a mí me da vómito que me alaben, me da náuseas que me den gloria a mí, me da náuseas que la gente me alabe, porque solo a Dios se le tiene que alabar. ¡Qué hermoso sermón! Pero hoy en día, después de 33 años, 40 años, este hombre hasta tiene canción, una alabanza que le han compuesto. Oh, hermano, eso es terrible. Un doble discurso, una doble moral. El engaño va metido dentro de esas predicaciones que están encarnadas con demonios. Y la iglesia no se está percibiendo. Hay iglesias que están llevando a la gente al infierno. Hay pastores que están preparando a la gente para el infierno. Hay pastores que están llevando a la gente a la perdición. Es una tristeza saber lo que está pasando hoy en día en las iglesias. El poder, las riquezas han cegado a los hombres de Dios. La corriente fariseísta, la hipocresía, la iglesia se ha llenado, hermano mío, de gente hipócrita que desde los púlpitos dictan leyes en contra de la Biblia, pero para beneficio de algunos pocos. Jesús está en contra de los pastores que se apacientan a sí mismos, de los predicadores de doble discurso y de doble vida o doble moral. Y hoy dice la Biblia, a través de lo que voy a leer en Mateo 23, entonces habló Jesús a la gente y a los discípulos. Si hay algún inconverso que me está oyendo, también esto es para usted. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Aquí esta expresión, se sientan los escribas y los fariseos, implica al gobierno que ellos tenían bajo su poder. Si lo traducimos a un lenguaje sencillo, diría: en la cátedra de Moisés gobiernan
mandan, ordenan, imponen los escribas y los fariseos. Es lo que hoy día estamos viendo, iglesia, una imposición de normas, cargas pesadas que le ponen a los hombres y ellos no son capaces de mover. ¿Cuántos hermanitos son sirvientes de los pastores? Construyen tremendos edificios a costa de los hermanos, cuando los mandan a vender papas rellenas, los mandan a vender arroz con leche. El pastor se va de viaje, se va de shopping a las mejores tiendas, a los mejores clubes, compran casas en el extranjero a costa de la iglesia, a costa de los incautos y neófitos, hermanos, que están vendiendo. Esto es una esclavitud, hermano. Esto es una explotación. Las autoridades deberían ver esto que está pasando en las iglesias, entre comillas, evangélicas. Es una explotación mandar a todos los miembros a vender y ellos no reciben ningún beneficio, solo amenazados, influenciados, dominados o manipulados, que si no venden, si no hacen, si no obedecen al pastor, se van a ir al infierno. Mira, hermano, usted que está obedeciendo normas humanas, usted y su pastor se van a ir al infierno. No importa cuántos sermones este haya predicado, no importa si vino de otro país, no importa si se le presentó la Guadalupe, no importa si se le presentó el ángel mormón o cualquier ángel. Hermano mío, si este pastor está tomando la Biblia para llenarse de riqueza, llenarse de fama, este es un hijo del diablo, impostor, vestido, hermano mío, de pastor o de oveja, pero es un lobo rapaz que se está tragando a la iglesia. Un día el príncipe de los pastores vendrá sobre estos tipos de doble moral y los mandará al infierno, hermano. Así que todo lo que os digan que guardéis, hacedlo. Este es un doble discurso. Predican muy bien, predican en contra del pecado. Mira, hermano mío, una de las cosas por la cual la iglesia no percibe, no discierne, no se da cuenta, es que predican verdades. Es que estos falsos apóstoles predican verdades bíblicas. Pero entonces, ¿por qué son falsos pastores y predican verdad? Vamos a ver lo que Jesucristo dijo. Acá los fariseos del entonces de Jesús predicaban verdades. Jesús dice, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Estaban predicando la Torá. Los profetas del tiempo de hoy, que son recontrafalsotes, predican la verdad. Te dicen que te arrepientas, te dicen que Jesús es el camino. Entonces no hay nada a discutir ahí. El Señor te dice, guardad lo que ellos dicen y hacedlo. Mas no hagáis. Mira, acá viene la otra parte. Acá viene la otra parte del doble discurso, de la doble moral, que se presentan como angelitos, se presentan como ministros de Dios y comienzan, hermano mío, a hablarte de Dios, a hablarte que Cristo es bueno, que el Señor te sana, que el Señor te ama, que el Señor te libera. Usan la Biblia y te la predican. Qué hermoso, hermano, que hablan de ella. Pero el doble discurso está en que lo que ellos enseñan no lo hacen. En lo que ellos predican no lo hacen. En lo que ellos dicen no lo hacen. Eso es el doble discurso. ¿Dónde ha visto usted al pastor que fundó la iglesia vendiendo papas rellenas? ¿Dónde ha visto usted al pastor que fundó iglesia yéndose a un barrio marginal a predicar el evangelio? Mentira, hermano. Ellos están sentados desde sus cátedras enviando gente. Ellos no hacen nada. Pero sin embargo los ves predicando de la humildad, de la sencillez, del amor a Dios. Hipócrita, mentiroso. Eso es una tristeza. Eso pasaba en el tiempo que Jesús predicaba. Estos líderes religiosos que tenían masas a su cargo ordenaban desde la cátedra, desde la oficina, pero ellos no eran capaces de ir. Ellos no eran capaces de hacer, solo predicaban. Y esto es común. Mandemos a Casluna a la India, mandemos a Guillermo Maldonado a la India, mandemos al pastor Rodolfo González a la India, a ver si es que van a ir. Estoy seguro que no, pero sí mandan gente para allá. Y eso es lo que Jesucristo estaba enojadísimo, hermano, enojado de ese tipo de gente que decía y no hacía. Por eso que el Señor le dijo claramente, mas no hagáis conforme a sus obras.
porque dicen y no hacen. Eso es el discurso doble o el doble discurso, la doble moral. Mandan a otros, pero ellos no van. Mandan a otros, pero ellos no hacen. Predican, pero ellos no hacen. Hermano, eso es doble moral. Y de tus predicadores que se sienten dueños de la verdad, que se sienten dueños de la iglesia, que menosprecian a los pequeños grupos, que tienen una actitud de ser santos, se creen dueños del cielo y tienen una doble moral, una doble vida. Es necesario que los investiguemos y veamos cómo viven, pero si predican de verdad. ¿Acaso eso los va a salvar? Que hablen, usen la Biblia y prediquen la verdad cuando ellos hacen otras cosas. Hermano mío, escúcheme bien. Si su pastor está predicando la verdad de la Biblia, pero no está viviendo como ella dice, ese se va a ir al infierno. Ese se va a ir al infierno, tiene ganado. Porque la cosa es decir y hacer. Decir y hacer, hermano. Es una tristeza de ver cuánto predicador cuentacuentos engañan a la gente con un doble discurso y una doble vida. Se presentan como los salvadores. Estos parecen políticos, hermano. Los políticos en campaña comienzan a ofrecerle a la gente agua, desagüe, prosperidad. Comienzan a ofrecer colegios, comienzan a ofrecer hospitales. Estos comienzan a ofrecer salvación, prosperidad, riqueza, bendición, sanidad. Pero cuando ya están, hermano mío, sentados en la cátedra, sentados ahí, ni siquiera se aparecen a buscarlo. Eso es terrible. Jesucristo dijo un día: en aquel tiempo me dirán, Señor, Señor, en tu nombre predicamos, sí. Pero cuando estuve enfermo no me visitaste. Cuando necesité de ti nunca extendiste tu mano. Cuando anduve mugroso, mal vestido, sucio, jamás te sacaste tu terno, tu camisa y me la entregaste cuando tenías un closet lleno de camisas. Hipócrita, desde el púlpito decías que eras capaz de dar tu vida por el Señor, pero cuando el Señor te probó, mandándote a algún mendigo, mandándote a alguien, a un pordiosero, a ver qué hacía usted, hermano, cerró el corazón. Tú eres un hipócrita. Sus enseñanzas son de doble discurso. Solo palabra para el pueblo y las acciones malas las tiene usted a escondidas. Por eso Jesucristo dijo en Mateo 23:3: así que todo aquel que os diga que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Y lo más triste, hermano mío, lo más triste es que le ponen cargas pesadas a la iglesia. A veces yo no entiendo, quieren hacer una campaña, una cruzada en un estadio, no tienen la economía suficiente, la directiva, pero ¿qué hacen estos sinvergüenzas? Comienzan a poner cargas pesadas y difíciles a los hombres. ¿A dar qué? A las iglesias, a dar un fondo de dinero para traer al predicador que se va a llevar todo el dinero después de la predicación o de la campaña que va a hacer. Eso está malo, hermano. Miren lo que dice la Biblia: porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos no son unos, son muchos, ni con un dedo quieren moverlas. Oía a un predicador, pastor, decir que habían alquilado el estadio San Marcos y que le costaba $4,500 por día, y eso era una suma de 3 días, hermano, de casi 20,000 soles o más, o 36,000, hermano, de soles. Y para ello comenzaron a ponerle a sus iglesias de este imperio evangélico que donaran o dieran $5,000. Hermano, eso es terrible. Y si uno no tiene, ¿qué hace cuando uno no tiene? Hermano mío, lo ponen como si usted fuera un rebelde, como que usted no quiere apoyar la obra. Mira, hermano, la obra no solamente se hace en los estadios. Quiere un predicador venir a anunciar el evangelio, sáquelo a las calles, de casa en casa, que vaya a predicar. ¿Por qué necesariamente hay que alquilar un estadio? ¿Por qué necesariamente hay que hacerle esto? Que se pare en una esquina, que ponga sus columnas, sus equipos y que ahí predique. Es que la fama no le permite, hermano, eso.
Yo conozco un Jesucristo que donde iba se paraba y predicaba, se iba a la playa, prestaba una barca y desde ahí predicaba el evangelio. Nunca vi un Jesucristo exigiendo el estadio, exigiendo los coliseos romanos o exigiendo los coliseos judíos para predicar ahí la palabra de Dios. Es que estos hipócritas quieren lo mejor, porque así llenan su ego, alimentan su ego. Si es que no predican en un cine o no predican en un estadio, no se sienten predicadores. Mentirosos. Y los hermanitos son los que pagamos lo que ellos quieren. Hay otros predicadores que cuando vienen te ponen la lista de exigencias. Quieren hotel de 5 estrellas, quieren comer lo mejor de la nación, quieren una buena ofrenda, quieren una buena cama, quieren que los recojan en una limusina, quieren que los lleven, que los presenten como apóstoles, que los presenten como pastores, que los presenten como alguien grande, quieren un recinto grande, quieren pantalla gigante para que se vean ahí, quieren la mejor banda. Hermano mío, ese es un charlatán, un hijo del diablo, aquel que te exija eso. Ese tipo es un falso, tiene un doble discurso porque quiere vivir una vida pomposa de la cual la iglesia no puede darle a este tipo de gente. Solo porque agarra unos textos bíblicos y los predica. Mira, hermano, hasta el diablo puede predicar y no te cobra nada. Satanás predica el evangelio y no te cobra nada, pero te lleva al infierno. Estos tipos te cobran y te llevan al infierno. Iglesia, despierta. La doble moral en los predicadores se está presentando hoy en día. Esto es terrible. Esto es terrible. Cómo estamos viviendo en los tiempos finales. Damos gracias a Dios por este programa que lo auspicia la Iglesia Restauración a las Naciones. Seguro que usted me está escuchando y me debe estar criticando y me debe estar diciendo de todo. No me importa. No me importa. Yo voy a hablar la palabra del Señor. Voy a anunciar a los 4 vientos que Cristo viene y de que hay falsos predicadores y que hay falsos pastores. Porque la Biblia dice que aun si fuere poco, los escogidos serán engañados. Miren lo que dice la Biblia. ¿Cuál es la vida secreta de los predicadores de hoy? Una vida populosa, llena de lujos. Cuando a la iglesia le exigen austeridad, cuando a la iglesia le exigen una vida que viva una vida austera, una vida sin recursos, pero ellos tienen todo, hermano. ¿Por qué no comparten sus riquezas con la iglesia? Guatemala es declarada una nación cristiana, pero allá hay más pobreza, allá hay más delincuencia, una pobreza extrema, pero sin embargo hay imperios evangélicos, iglesias evangélicas enormes, pastores que tienen avión privado, tienen carros de lujo, tienen colección de carros. ¿Y por qué no venden esas cosas y se las dan a los pobres? Jesús le dijo esto a un rico: vende lo que tienes y apoya a los pobres. Lo que pasa es que esta gente quiere vivir una vida pomposa porque ellos creen que de esa manera se están cobrando lo que Dios le quiere dar. Mira, hermano, el que tiene el evangelio por negocio, el infierno recibirá por ganancia. El apóstol Pablo en la carta a Timoteo dijo lo siguiente: también debes saber esto. ¿Qué más debo saber? Que en los últimos tiempos, en los tiempos de hoy, que a usted y a mí nos ha tocado vivir, habrán hombres amadores, hombres que no les va a importar el rebaño. Por eso dice Hechos 20:29, que se levantarán hombres despiadados, lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Hay predicadores que saben que dentro de sus congregaciones hay gente sencilla, gente humilde, gente que no come, gente que vive mendigando en las calles. A pesar que lo sabe esta gente, les exigen por su sanidad una ofrenda, les exigen por su bendición una ofrenda, y no son capaces ellos de ayudar a sus propias congregaciones. Si no son capaces de ayudar a sus propias congregaciones, jamás serán capaces de ayudar al inconverso. Son amadores de sí mismos, quieren para ellos los mejores relojes, los mejores ternos, los mejores zapatos, la mejor comida, lo mejor, hermano, de las casas, la mejor casa, la mejor forma de vivir, que no está mal. Pero un pastor evangélico
Un pastor evangélico tiene que saber que él está en medio de la grey y que si él prospera, la grey tiene que prosperar. Pero yo no he visto ninguna iglesia hasta el día de hoy que viva como vive su pastor. No he visto a ningún congregante de estas iglesias apóstatas sectarias donde le roban la plata a la gente que vivan populosamente. Hay gente pobre ahí, hermano, por lo tanto algo anda mal. Ávaros, vanagloriosos, blasfemos, impetuosos, implacables, sin afecto, traidores, interperantes, pastores que usan su poder para violar a las hermanas, para violar a las jóvenes, pastores que están llenándose de ese poder que les ha dado la iglesia, donde ellos se creen mesías, donde ellos se creen salvadores. En otros países transfieren la unción teniendo sexo con las hermanas. Hermano, es una mentira y un engaño que hoy estamos viviendo en el día de hoy. Es un extremo bastante falso, bastante extremista llegar hasta ese punto de usar la Biblia para beneficio personal. Y si comenzamos a mirar el otro lado, hermanos que tienen una doble vida, hermanas que creen que por la falda larga que usan, hermanos que creen que por el saco blanco que se ponen, ya ellos se sienten que vuelan, ya ellos se sienten que son ángeles, ya ellos se sienten que pertenecen al cielo y que el cielo es suyo. Cuando se sacan la falda, hermano mío, en sus casas, cuando se van a la iglesia, son unos tremendos hipócritas y la boca les pasea por toda la familia. Eso es terrible. En la iglesia tienen la carita de Juan Diego, la carita de Santa Rosa de Lima, la carita de la Guadalupana, pero cuando ya no están en presencia del pastor, cuando ya no están en presencia de la iglesia, hermano, hoy oye sus voces son lisuras, malcriadezas, ajos y cebollas. La iglesia está llena de este tipo de gente, impetuosos, malcriados, atrevidos. Pero velos en la iglesia el culto domingo cantando Me voy con él, donde usted se va al infierno, no se va a ir con el Señor, se va con el diablo. Si usted tiene una doble vida, te presenta una actitud de buena gente allí en la iglesia, el que colabora, el que está ahí, pero cuando sale de la casa no es capaz de vender ni siquiera una papa rellena para la mamá que se está muriendo ahí en la cama. Pero para la iglesia si vendes arroz con leche, si vendes polladas, si vendes frijoladas, pero para tu casa, pero para tu madre que está postrada en la cama, no eres capaz, hermano, de ir a pedir una colecta, no eres capaz de hacer una pollada por ella. Hipócrita, mentiroso, falaz, de doble vida. Hoy en día las redes sociales están jugando un papel importante para los hipócritas, para los de doble moral. Se esconden detrás de una pantalla, hacen publicaciones, ponen fotos, ponen allá una hermana en pantalón y una hermana en falda y comienzan a juzgar a la que tiene pantalón y comienzan a ensalzar a la que tiene falda, a decir que la que tiene falda se va al cielo directamente, tiene el pasaje comprado, el cielo comprado. No importa si Jesucristo murió o no, no importa si habla lisura, con tal que use falda larga, ella se ganó el cielo. Mentira, eso no funciona así. Jesús le dijo: ¿por qué limpiáis lo de afuera y por dentro estás cochino, lleno de huesos secos? Los fariseos tenían esa actitud, ese espíritu que hoy en día la iglesia pentecostal ha adoptado, creyendo que la salvación es por medio de la falda, creyendo que cuanto más arropado estés, cuanto más carita de Anselmo pongas, al cielo vas a ir. Hipócrita, dijo el Señor, te lo dice el Señor, hipócrita, de doble discurso, de doble sentido, de doble vida moral. En Marcos 7:6, el Señor dijo estas palabras y se lo dijo a su pueblo y también a los fariseos. Respondió él y le dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías: este pueblo de labios me honra, de labios dice gloria a Dios, de labios lee la Biblia, de labios dice amarme, mas su corazón está lejos de mí,
El corazón de la iglesia se ha alejado por medio de este sistema legalista, por medio de las normas humanas, por medio de las falacias engañadizas, por medio de los apóstoles, profetas de la prosperidad material, por medio de las corrientes doctrinales mundanas, por medio del sistema mundano que entró a la iglesia, por medio de hombres que tienen la piedad como fuente de ganancia, pues en vano me honran, enseñando doctrinas y mandamientos de hombre. Enseñando. Es que soñé. Es que el Señor me llevó al corazón del cielo y ahí vi el segundo Apocalipsis. Es que fui transfigurado 3 veces. Mira, hermano, esas mentiras y falacias que estos pseudoapóstoles, pseudoprofetas, estos soñadores, como dice Judas, amancillan la carne y sueñan que hablaron con Dios, y sueñan que hablaron con los ángeles, y sueñan que recibieron un mensaje. Hipócrita, mentiroso, lo que estás buscando en el fondo de tu corazón es cómo llenarte de poder, cómo llenarte de autoridad, cómo llenarte de riquezas, cómo tener a los borreguitos a tu servicio. Iglesia del Señor, huye de estos tipos de gente, huye de esta clase de gente que va a ser guardada para el infierno, que va a ser quemada en el infierno. Huye de este tipo de iglesias. La iglesia no es un centro empresarial donde usted mande a las ovejas a vender pollo. La iglesia no es un centro empresarial donde usted mande a los hermanos a vender Yerbalay, donde mande a los hermanos a vender libros. La iglesia no es un centro empresarial donde usted venga a comprar y a vender. La iglesia es un centro espiritual donde usted viene a regenerarse, donde usted viene a prepararse, a llenarse del Espíritu Santo, a llenarse la palabra, a salir a predicar al mundo que Cristo vive, que Cristo viene por segunda vez a ver a su pueblo. Para eso es la iglesia, para oír la palabra, no para vender pollo, no para comprar hamburguesas, ni para comprar ni vender libros, hermano. Si usted quiere hacer su libro, véndalo por otro sitio, no use a la iglesia para ello. Dedíquese a formar la iglesia para llevarlas al cielo, no para el infierno. Esos mandamientos de hombres, esos miedos que hoy se imponen a los creyentes, si no te sujetas al pastor te vas al infierno, cogen la Biblia para beneficio personal. Es que la Biblia dice que hay que sujetarse al pastor, es verdad, pero a un buen pastor que ha dado testimonio, a un buen pastor que sus obras hablan muy bien de él, más que su sermón, a ese sujétesele. Pero no se le sujete a un pastor que lo manda a vender, no se le sujete a un pastor que quiere riqueza, que no lo visita, que no le ama, que no le muestra su amor, que no vaya en busca de las perdidas. A ese tipo es un lobo asalariado, a ese no se le sujete ni un instante. El apóstol Pablo dijo que cuando llegó a una iglesia y vio este tipo de pastores y vio este tipo de hermanos, nunca se sujetó a ellos. La hipocresía, la doble moral alcanza las esferas más altas de la política, de la sociedad, del empresariado y de la iglesia. La Biblia nos cuenta la historia del apóstol Pedro. Dice la Biblia que cuando Pedro llegó a Galacia, él estuvo allá en Galacia, se retraía, dice la palabra del Señor, se retraía. Y Pablo lo reprendió porque le dijo hipócrita. Mire lo que dice la Biblia, según de Gálatas 2:11. Pero cuando vino Pedro a Antioquía, escuche bien esto, me enojé con él, lo resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de los de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en la simulación, esto se llama hipocresía, también participaban otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía, por la doble moral que hay en la iglesia. Arrastramos a los creyentes cuando no somos verdaderos, cuando no somos hombres cabales, los arrastramos en nuestra propia hipocresía, iglesia. Pero falta gente con el espíritu de Pablo, gente con esa actitud. Miren lo que dice el versículo 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente, cuando no andaban, como dice la palabra, conforme a la verdad del evangelio. Escuche bien esto, pastor.
Usted que pone la carita de Anselmo, pero cuando cierra las puertas de la iglesia le pega a su mujer, la grita a su mujer, rezonga a los hijos, se larga a tomar, se larga a fornicar con la amante. Escúcheme usted, pastor, que me está oyendo. Hace falta gente como Pablo que le diga lo siguiente: pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio de Cristo, le dije a Pedro, no importa que Pedro haya sido un apóstol, el apóstol Pablo no le interesó que Pedro haya sido el que caminó con Jesús. Le dijo lo siguiente, delante de todos. Oh, este no tuvo ética. ¿Qué pasó con el apóstol Pablo? Mira, hermano, a la hipocresía hay que reprenderla delante de todos. Lo dice la Biblia. Dije a Pedro delante de todos. Subraye bien eso para aquellos que dicen: ay, hay que decirle en secreto, no hay que llamarle la atención en público porque pobrecito, eso es falta de ética. Al diablo con la ética. El apóstol Pablo dijo: al diablo con la ética. Delante de todos le dijo lo siguiente al apóstol Pedro: si tú siendo pastor, siendo judío, si tú siendo apóstol, siendo predicador, siendo cristiano, siendo hermano, le dijo al apóstol Pedro, si tú siendo judío vives como los gentiles, si tú siendo hermano vives como los mundanos, si tú siendo pastor vives como los políticos mentirosos, hipócritas, si tú siendo apóstol vives engañando, escucha que esta palabra es para ti. Si tú siendo judío vives como los gentiles, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizarse? Si tú vives como mundano pastor, ¿por qué obligas a los hermanos a cristianizarse? Si tu hermana vives como chismosa, vives como mentirosa, ¿por qué obligas a los hermanos de la iglesia a que sean mejores, a que no chismeen? Si tu pastor vives robando, ¿por qué le dices a los hermanos que dejen de robar? Si tu pastor, si tu apóstol vives engañando a la gente, vives una vida moral, ¿con qué autoridad le dices a los hermanos que dejen de vivir una vida mundana? ¡Hipócrita! Lo dijo el apóstol Pablo. La gente se queda callada en esto. Si usted quiere, rompa esto. Delante de todos le dijo: pastor, no seas cobarde, hermano. La hipocresía hay que denunciarla. Hay que denunciar estos lobos. Hay que denunciar las falacias, las herejías y las mentiras. Porque si tú no lo haces, te vuelves hipócrita, te vuelves cómplice de la hipocresía y de la mentira de tu pastor. Te vuelves hipócrita y cómplice de los engaños que se están haciendo en la iglesia en contra de tus hermanos. Esto es terrible, lo que la iglesia está pasando. También lo atravesó la iglesia de los siglos anteriores, la iglesia primitiva. La hipocresía no respeta abolengos. La hipocresía no le importa si eres apóstol o profeta. Cuando tú aceptas la hipocresía, tu moral cae por los suelos y te conviertes en un hombre de doble moral, con un doble discurso, con una doble vida y con un doble rasero. No juzgas igual a todos, porque al que da más es al que más le das, al que más favoreces, y al que da poco ni lo miras. La iglesia tiene que despertar aquí en el Perú. Es tiempo de decirle a los apóstoles de la prosperidad de hoy: fuera en el nombre de Jesús. Es tiempo de decirle a las profetas, a las mujeres de los pastores que se creen profetas: fuera de aquí en el nombre de Jesús. Porque la única palabra profética más segura es la Biblia. No hay otro argumento del cual podamos estar firmes sino la palabra de Dios. Así es, amada iglesia, que Dios te bendiga. Que si este mensaje ha llegado a tu corazón, escríbenos en la parte de abajo, que gustoso en responderte. Yo soy su amigo el pastor Ander Añasco, y que Dios me le bendiga. Amén. Esta es tu serie Viviendo como Sabios. El tema, pues, la doble moral. Acuérdate que la doble moral es exactamente lo que vienes a hacer aquí en la iglesia y lo que haces en tu casa, lo que haces en tu trabajo, lo que haces con tu familia, lo que haces con tus amigos. El comportamiento que haces aquí, lo que vienes a aprender en la iglesia, tienes que ejecutarlo allá afuera, porque si no,
te estás convirtiendo en una doble moral, en una doble persona. Lo que te predican, eso es lo que debes de enseñar. Acuérdate que nos encuentras aquí los lunes, los miércoles y viernes a partir de las 4 de la tarde. Que Dios te bendiga.